Curso avanzado de la Biblia. Clase 9. La mente dirigida por los sentidos. La mente no renovada está siempre librando la guerra contra la incredulidad, orando siempre por la fe, pero nunca llegando, siempre hablando de incredulidad pero luchando por conseguir fe, confesando el fracaso, pero al mismo tiempo confesando la fe en la palabra y negándola en las acciones, tratando de creer, pero nunca actuando en la palabra. Santiago 1 del 5 al 8 describe a este tipo de infantes espirituales en Cristo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿La sabiduría realmente te pertenece? El creyente adulto inconscientemente se vuelve a 1 de Corintios 1:30, donde Jesús nos es hecho sabiduría, pero el bebé en Cristo, el creyente que aún no se ha desarrollado, todavía no ha aprendido el secreto de confiar en la palabra. Él siente que debe hacer algo para gozar de sus privilegios en Cristo. El 6º versículo lo describe así. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ¿quién tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta mente gobernada por los sentidos es la compañera de un espíritu recreado, pero la mente nunca ha sido renovada, por lo que no existe una verdadera comunión entre el espíritu recreado y la mente que está en contacto con el mundo y en gran medida gobernada por él. Este creyente no sabe nada de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí el creyente es bendecido con toda bendición espiritual, sabiduría, habilidad divina, fuerza, amor, y cualquier otra cosa que sea necesaria para hacer la vida del creyente hermosa, útil y victoriosa. Veamos las dos confesiones de los de doble mente. Primera de Reyes 18:21 nos da una descripción gráfica de ese tipo de creyente. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías se enfrentó con el problema de tratar con hombres de doble ánimo. En la iglesia moderna, tenemos el mismo problema. Juan 20 del 24 al 29 nos da una imagen del Tomás gobernado por los sentidos. Recuerda que después de la resurrección, Jesús había aparecido a varios de los discípulos. Tomás no había estado con ellos y exclamó: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿no creeré? Era un creyente del conocimiento de los sentidos. Tenía que ver para creer. Sus sentidos tenían que ser satisfechos. No podía tomar la palabra de Dios independiente de sus sentidos. Nos enfrentamos continuamente con ese tipo de creyente. Ahora bien, Dios en su gran gracia descendió al reino de los sentidos en la persona de Cristo. Entonces Cristo resucitó de entre los muertos y apareció entre los discípulos para que lo vean, lo oigan y lo sientan. Primera de Juan 1 del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Observa que lo que hemos visto y oído se lo estamos diciendo, es evidencia del conocimiento de los sentidos. Eso estaba bien en la iglesia primitiva. Durante los primeros 15 años, la iglesia primitiva vivió muy ampliamente en el reino de la fe del conocimiento de los sentidos. Hoy tenemos muchos que no pueden creer más allá de lo que sus sentidos registran. Dios los dejó ver señales y maravillas en el día de Pentecostés porque ellos eran niños, recién nacidos. No sabían nada de la obra terminada de Cristo. Ninguno de ellos creía o sabía acerca de su obra sustitutoria. Eso pasaría más tarde por la revelación paulina. Ahora veamos la ley de los sentidos. Gálatas 5:16 nos da una imagen muy gráfica de los sentidos y del espíritu. Digo, pues,
Andad en el Espíritu, este no es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu recreado, y no satisfagáis los deseos de la carne, los sentidos. Esta escritura será de valor infinito para ustedes, porque los sentidos combaten contra el Espíritu recreado, y el Espíritu recreado está en guerra contra los sentidos. Porque estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La palabra carne debería haber sido traducida a sentidos. Entonces podríamos haberlo entendido. Mira, los 5 sentidos, ver, oír, oler, sentir y gustar son todas las puertas físicas que conducen al cerebro. Sé que una cosa es dulce porque la probé. Sé que una cosa es fragante porque la he olido. Sé que es duro porque lo golpeé. Lo que llamamos los pecados de la carne son pecados de los sentidos. Son pecados conectados con el cuerpo físico y este cuerpo que tenemos es el laboratorio donde hemos aprendido todo lo que sabemos del conocimiento secular. El versículo 18 va más allá, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El pacto mosaico tenía que ver solo con los sentidos. La nueva ley que Jesús dio en Juan 13:34 y 35 tiene que ver en conjunto con nuestros espíritus recreados. Así que Pablo continúa, en Gálatas 5:19. Ahora las obras de la carne, los sentidos, son manifiestas. Y da una larga lista de ellas. Todos estamos familiarizados con eso. La batalla que luchamos en nuestro caminar diario es con nuestros sentidos. Quiero lo que veo. Tal vez quiera beberlo. Tal vez quiera comerlo. Tal vez quiera sentirlo. Mi espíritu debe gobernar mis sentidos. Mi mente debe ser renovada por conocer la palabra y actuar en la palabra que pueda fácilmente conquistar mis sentidos. Romanos 2:1-2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Él está pidiendo que nuestros sentidos le sean entregados. Observa, nuestros cuerpos son realmente nuestras universidades, son nuestras escuelas técnicas. ¿Cómo sé algo sobre la metalurgia sino a través de los sentidos? ¿Cómo sé algo acerca de la mecánica sino a través de los sentidos? Si un hombre está totalmente ciego, no puede ser un mecánico. Si vas un paso más allá de eso y le roban de su oír, ahora está encerrado en sus sentidos de gusto, olor y tacto porque la vista y el oído se han ido. Supongamos que usted va un paso más allá, y está paralizado de modo que no tenga ningún sentido en su cuerpo. Ahora está indefenso. Puedes ver lo completamente dependientes que somos de nuestros sentidos, y cómo todo el conocimiento que tenemos viene a través de los sentidos. Ahora conozcamos el nuevo tipo de conocimiento. Tenemos un nuevo tipo de conocimiento, el conocimiento de revelación. Es el conocimiento espiritual. Es el conocimiento que nos ha llegado a través del Espíritu recreado actuando sobre la palabra y viviendo en ella. ¿Entiendes que la mente no puede ser renovada por el estudio de la palabra? Debe haber una práctica continua de la palabra. La palabra debe vivir en mí para que se convierta en parte de mí. Así como mi sangre es parte de mí, así como mis músculos son parte de mí, la palabra debe convertirse en una parte de mi mismo ser. Romanos 8:1-3 nos da un contraste. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los 10 mandamientos eran la ley del pecado y de la muerte. La ley tenía que ver con hombres espiritualmente muertos. El hombre recreado, este nuevo hombre en Cristo, tiene una nueva ley que es la ley del Espíritu de vida. ¿Eso es el amor? Él es gobernado por el amor. El otro hombre es gobernado por el miedo. Si usted lee atentamente el Antiguo Testamento, encontrará que Dios dice una y otra vez: No hay temor de Jehová delante de ti. No dice amor. Malaquías 3:16, entonces los que temen a Jehová hablaron uno a otro. Y en el 4º capítulo, el 2º versículo, y a los que teméis mi nombre. Y en 1:6, él dice:
¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. La ley de Moisés engendró temor en hombres espiritualmente muertos. La ley del nuevo pacto engendra amor y fe y confianza en la nueva creación. Así que la ley del espíritu de vida es la ley del amor. Romanos 8 del 6 al 9 dice: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, la mente de los sentidos, son enemistad contra Dios, esa es la razón de que es muerte, porque no se sujetan a la ley de Dios, como es la nueva ley del amor, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, los sentidos, no pueden agradar a Dios, es decir, los que son regidos y gobernados por los sentidos no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, no son gobernados por los sentidos, sino según el Espíritu, Espíritu recreado, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces dice lo más notable, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, si no es gobernado por el Espíritu que dominó a Jesús, no el Espíritu Santo, no tiene parte con él. Ese Espíritu era amor. Ese Espíritu llevó a Jesús a la cruz, y ningún hombre que no camine en amor ni viva la vida de amor ni esté gobernado por el amor tiene conocimiento de las cosas de la nueva creación. ¿Quieres evidencia para ello? En 1 de Juan 4, 7, 8 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La nueva creación es una creación de amor, y el hombre que no nace de nuevo no puede entender esta vida de amor. En 2 de Corintios 2:14 dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y en 2:12 dice: Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y no puedes saber las cosas que nos son dadas gratuitamente del Padre hasta que eres recreado y la ley de la nueva creación se convierte en parte de tu mismo ser. Esa ley del amor se vuelve instintiva en ti para que la hagas como un hombre hambriento come, como un hombre sediento bebe. La oscuridad de la mente gobernada por los sentidos. En 1 de Juan 2 del 9 al 11 dice: El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es la condición del creyente cuya mente nunca ha sido renovada. Está caminando según los sentidos. Juan 8:12 le es totalmente desconocido. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida es el amor. Dios es luz. En él no hay oscuridad en absoluto porque Dios es amor. Ahora amamos, hemos recibido la naturaleza del amor, y el amor es dominarnos. Cuando lo hace, la mente se renueva, entra en armonía con el espíritu recreado. El conocimiento de los sentidos gobierna al bebé en Cristo, el no desarrollado. La palabra gobierna al hombre recreado cuya mente se renueva. Él camina en el amor. Hablemos de la nueva creación. El hombre de la nueva creación se describe en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es la capacidad de Dios que está trabajando en la nueva creación, construyendo en él la naturaleza amorosa del Padre, la sabiduría de Jesús, la gracia y la belleza del hombre de Galilea. En nuestro diario andar, el Espíritu Santo está construyendo en nosotros una confianza sin temor en la palabra. No necesitamos evidencia física para probar que estamos sanados. Cuando Él dice: Ciertamente Él ha tomado nuestras enfermedades y ha llevado nuestras dolencias, eso lo establece para nosotros, porque estamos gobernados por la palabra, no por los 5 sentidos. Cuando nos dice en 1 de Pedro 5:7 dice: Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, con alegría amorosa lanzamos nuestras cargas sobre el Señor como uno pone una pesada carga desde su hombro. Nosotros le decimos: Gracias, Padre, por llevar esta carga.
Gracias por llevarla por mí. La ansiedad se ha detenido y descansamos con confianza tranquila en esa palabra viva. ¿Ves? Esta mente renovada entiende Juan 15:7-8. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Un discípulo es un estudiante que se sienta a los pies de un maestro. Así que él dice, si mis palabras son parte de tu vida cotidiana para que las actúes y las vivas, entonces podrás pedir lo que quieras. Verás, la mente renovada se da cuenta de que Juan 15:5 es absolutamente cierto. Yo soy la vid y tú eres la parte fructífera de mí. Estoy sentado aquí a la diestra del Padre, satisfaciendo todas tus necesidades, y tú estás abajo en la tierra llevando fruto de amor en tu ministerio de ayudar a hombres y mujeres.